Familia, buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Estamos en una serie que hemos denominado Mi experiencia con Dios. Espero que a lo largo de esta serie ustedes hayan sido o hayan podido ser confrontados y animados con la palabra de Dios. Y hemos hablado a través de esta serie de Mi experiencia con Dios, que lo que queremos llevar a resaltar es que Dios no es ajeno a nuestra vida y que todas las circunstancias y situaciones que ocurren en nuestra vida pues tienen un propósito, tienen el propósito de reafirmar nuestra fe, fortalecer nuestra confianza en Dios y reafirmar nuestro carácter. Entonces hemos mirado algunas experiencias que a través de la Biblia y hemos nombrado que hay varias experiencias que están en la Biblia. Y hablamos primero de Moisés, un hombre que pues en su rutina se había enfrascado tanto en seguir una rutina de ser un pastor día tras día y en su experiencia Dios le permitió conocerlo y darle un nuevo enfoque. Y luego hablamos de Abraham, que también vivió la experiencia, una fuerte experiencia de sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, pero al final terminó conociendo al Dios proveedor. Y hoy vamos a estar hablando en otra experiencia que pues la Biblia nos cuenta acerca de un hombre, pues ya vamos a ver de quién se trata. Y mientras que voy haciendo pues la introducción aquí a la prédica, pues le animo a abrir en su Biblia el libro de Isaías, el libro de Isaías. Por favor, si tienes su Biblia a mano o la puede conseguir, le animamos a que consiga una Biblia. Hoy en día no hay excusa para no tener la palabra de Dios en sus manos. Y busque allí el libro de Isaías. Y mientras que usted lo busca, pues yo quiero colocar esta palabra en su imagen, en su pantalla, y es la palabra crisis. ¿Sí? ¿Qué viene a su mente cuando encontramos la palabra crisis? Cuando es algo que se ha vuelto como tan normal, tan rutinario, cuando tú enciendes las noticias y esta palabra habla de en muchas áreas donde el mundo y la sociedad se encuentran en crisis. Entonces, pues el día de ayer se estaban celebrando 20 años de esta catástrofe que fue un atentado a las Torres Gemelas. Y pues los recordatorios con base a esta escena, pues la verdad muestran una escena muy fuerte donde, según los registros, se perdieron 2.700 vidas, donde hubo pues toda una serie de acontecimientos. Y pues debido a todo esto que aconteció el 11 de septiembre de 2001, pues se generó una serie de crisis alternas o crisis que siguieron a esto. Ustedes recordarán que en aquella oportunidad, y pues hace poco terminó la guerra en Afganistán, el presidente de aquella época decidió incursionar en este país para buscar ciertamente a los responsables de aquella catástrofe. Entonces, las crisis se generan así, o sea, hay un momento a otro donde tú sientes que la vida está bien y de pronto llega algo que cambia totalmente el rumbo de las cosas, que sencillamente pues nos pone a ver la vida de una manera diferente y que son cosas que a veces no esperamos. Entonces, pues este acontecimiento, reitero, del 11 de septiembre, pues trajo una crisis económica, puesto que este lugar donde ocurrió el atentado, pues era el Wall Street, el lugar donde pues, se centraba la economía de Estados Unidos, y pues es lo que dicen muchos. Entonces, generó esta crisis económica y luego pues también generó una crisis en la seguridad mundial, puesto que los requerimientos a nivel por lo menos de aeropuertos, a nivel de migración, de muchas cosas, pues cambió, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de crisis, pues siempre estamos diciendo, o la mayoría de la gente piensa y dice, no, cuando estamos en una crisis es porque falta hacer algo, porque hay algo que no se hizo premeditadamente o porque algo aconteció. Entonces, cuando uno mira las noticias, sencillamente, que yo generalmente tomo mi hora de almuerzo o al mediodía frente al televisor y lo que colocan son noticias, y pues uno ve noticias de inseguridad, noticias de desplazamiento, noticias de violencia intrafamiliar. Entonces, uno pues sencillamente se debe coger la cabeza a dos manos y decir, estamos en crisis, ¿sí? Y pues como que a raíz de este acontecimiento del 11 de septiembre de aquella época, se han venido desencadenando toda una serie de acontecimientos que pues nosotros no somos ajenos. Entonces, solo en la medida que nosotros estamos en esta sociedad o en este mundo, pues esta palabra cada vez y en la medida que avanza el tiempo,
se va acentuando más. Entonces, pensamos y definimos que la falta de crisis genera algo, ¿sí? Entonces, la falta de hacer cosas, pues va generando algo. Entonces, la falta de leyes justas, pues va generando una crisis humanitaria. No hay un momento en la historia que yo recuerde donde se haya hablado tanto de migración, ¿sí? Donde haya tanto desplazamiento, donde haya mucha gente moviéndose de sus países para buscar un mundo mejor. Entonces, Latinoamérica, y ustedes conocen parte de lo que ha vivido Haití en los últimos días, cómo la gente ha salido y lo que recientemente ocurrió en Afganistán, ha llevado a que se esté generando poco a poco una crisis humanitaria. Cuando hablamos en cuanto al planeta, la falta de cuidar el planeta pues genera una crisis ambiental. Nosotros no somos ajenos y pues hemos visto en las noticias cómo nuestro entorno, nuestro ambiente está sufriendo unos daños colaterales. Estaba viendo esta semana que el río Paraná, uno de los ríos afluentes segundos en importancia aquí en Sudamérica, que nace en Brasil y desemboca en Argentina, se está secando. Entonces, esa crisis va generando toda esa falta de cuidado por el ambiente, por la naturaleza, por los recursos, pues va generando una crisis ambiental. Entonces, si tú eres una persona que no cuida el agua, que le gusta desperdiciar, que abre la llave y esperas hasta que el agua se caliente para poderte duchar, pues deberías considerarlo bien, debido a que el agua, si ustedes han leído las noticias, ha sido incluida dentro de la bolsa económica. Entonces, según estaba leyendo un reporte, los analistas económicos desean incluir el precio del agua, pero subirlo para generar una mayor conciencia. Entonces, nos vamos viendo envueltos en una serie de crisis. También hemos, se evidencia que la falta de amor y respeto en el amor, la falta de valores y principios de la palabra de Dios en un ambiente familiar, pues está generando esto, una crisis familiar, una violación hacia los niños, un maltrato hacia la mujer y toda una serie de crisis dentro de la familia. Y nosotros hemos oído de primera mano en las noticias que a raíz del encierro generado por la pandemia, pues este ha sido un fenómeno que se ha incrementado en cuanto a la convivencia familiar. También hablamos, y pues nosotros lo vivimos de cerca aquí en Colombia muy recientemente, todo lo que generaron las protestas y las marchas porque se considera que falta un gobierno equitativo, que pues, vele por los derechos de cada ciudadano, que vele por las clases sociales, que dé igualdad y oportunidad a todos. Y pues eso genera una crisis social. Entonces, la crisis va tomando diferentes campos, diferentes aspectos y va llegando a nuestra vida. Entonces, eh, también la falta de cuidado y prevención pues ha generado una crisis sanitaria de la cual pues todos hemos y somos conscientes. Entonces, el cuidado oportuno e independiente como haya surgido este virus y los que están llegando, pues se atribuye a que no hubo una falta de cuidado y una prevención. Entonces, cuando llegan las crisis, pues realmente son a veces en momentos donde uno no las esperaría o sencillamente son cosas que poco a poco van llegando y se convierten en algo, en una bola de nieve que a veces no podemos detener. Si ustedes recordarán cuando empezó cuando la ONU declaró que estábamos en pandemia y ya lo volvió algo general, cuando el presidente, por lo menos en nuestra república, en vía nacional, pues dijo que todo el mundo entrábamos en cuarentena, que a partir, más exactamente, si ustedes lo recuerdan, fue marzo del año pasado, más exactamente el 20 de marzo, que se activaron los mecanismos de prevención y algo que ocurrió fue que mucha gente se volcó a los supermercados y hizo largas filas con el propósito de adquirir víveres. Entonces, yo recuerdo ese día porque pues yo saliendo del trabajo, era un viernes, era el 19, y lo que hice fue tratar de comprar algo. Eh, y pues había mucha gente comprando de todo y haciendo largas filas en los supermercados. ¿Qué generó esto? Pues que a veces, si ustedes lo recuerdan, gente compró cosas innecesarias. Hubo una super compra de papel higiénico. Nadie entendía por qué la gente compraba bastante papel higiénico, pero fue en su comienzo el producto que más usó. Entonces, más se usó y mucha gente decidió comprarlo. Entonces,
debido a eso también se generó el desabastecimiento. El desabastecimiento, por ejemplo, un producto tan esencial como la leche y los huevos, no era muy común encontrarlo y de hecho, en la medida que pasó el tiempo, no se nos permitía comprar más de 2 pacas de leche, sino todo era por medida. Luego llegó el pico y cédula y toda una serie de medidas que buscaban que no se generara el desabastecimiento. Entonces, eso genera una crisis, genera una serie de pensamientos e ideas que pues nos van haciendo perder el norte y nos van llevando a tomar decisiones que a veces no son la correcta. Y por otro lado, pues otra gente que pues también se dejó, o en su momento la crisis llegó, pues sencillamente tomaron sus tarjetas de crédito, sus tarjetas y todo cuanto tenían e hicieron unos supermercados para podérselos llevar a casa a fin de abastecerse y tener pues provisiones por un tiempo que pues en ese entonces no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces, eso genera la crisis. La crisis va generando en nosotros una serie de emociones, de pensamientos, de ideas, de inconsistencias que luego cuando uno está más adelante dice, ¿y yo por qué hice eso? ¿Sí? Yo pienso en personas que gastaron todo en aquel entonces en su tarjeta de crédito, dejaron los cupos full y para comprar una serie de cosas que quizás en su momento no necesitaban. Pues gracias a la misericordia y gracias a Dios, pues las cosas pues se pudieron un poco después controlar y los víveres se pudieron conseguir. Pero esa genera la crisis, ¿sí? La crisis nos lleva a una serie de situaciones de angustia, de estrés, de miedo, de ansiedad y toda una serie de factores que nos desequilibran, ¿sí? Entonces, perdemos como el norte de nuestra vida. En un momento vamos en una dirección y la crisis llega y nos cambia totalmente todo. Y pues la crisis puede ser a nivel, pues como lo vimos a nivel mundial, como el 11 de septiembre, o puede ser también a nivel relacional, o puede ser en nuestra casa, con nuestra familia. Hemos perdido un ser querido, o hemos perdido la oportunidad de un nuevo trabajo, o alguna situación y la crisis llega, ¿sí? Entonces, pues la crisis no viene sola, trae consigo una serie de cosas que pues se van volviendo como esas maletas y esas cargas que nosotros vamos llevando y que se vuelven parte de nosotros. Entonces, a partir de una crisis, pues tomamos algunas decisiones, a partir de una crisis, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida, pues cambió. Entonces, eh, la pregunta que surge en esos momentos es cuando uno realmente se envuelve tanto en una crisis, se envuelve tanto en ese rol de la crisis, es ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Dónde está Dios en estos momentos cuando el sufrimiento se hace tan latente, cuando las cosas no salen, cuando muchas empresas están cerrando, cuando hay personas que están perdiendo a sus familiares en un hospital, cuando hay circunstancias que sencillamente se escapan de nuestras manos y parece que no hay una alternativa, que no hay una solución cerca, cuando todo se pierde y cuando nos quedamos con las manos vacías, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando estamos en medio de una crisis que vez tras vez, pues parece que no se haya una solución y a pesar de que uno cree que va a haber un mundo mejor y vive bajo el pensamiento de que todo pasado fue mejor y que el futuro puede ser cambiante, se da cuenta que a medida que pasa el tiempo esto no mejora, sino que empeora. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde realmente es Dios que está obrando? O sea, sí, y nosotros que en cierto sentido decimos creer en Dios, ¿qué tan firme es nuestra fe cuando todo parece que no funciona o no nos lleva a tener la calma que se supone deberíamos tener frente a una situación de crisis? Y pues la verdad necesitamos reconocer que somos humanos, que pues hay cosas que se escapan de nuestras manos, que hay situaciones que están más allá de nuestros límites y que pues podemos decir con nuestra boca que sí creemos en Dios, pero realmente nuestra mente a veces se encuentra dispersa en tantas situaciones. Entonces hoy quiero hablarles acerca de un profeta que se llama el profeta Isaías. ¿Sí? Si estás ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 6, pues vamos a ver un poco de la historia de Isaías. Isaías pues fue uno de los profetas principales en el tiempo de Israel. Estuvo en medio de 4 reyes que gobernaron y pues él estuvo en parte de lo que se conoce como el exilio de la nación. Recordarán ustedes que la nación de Israel pues fue una mientras que estuvo el reinado de Saúl, David y Salomón. Pero luego, ya después de que Salomón muere,
la nación se divide en dos y queda el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? Entonces, el reino del norte pues vino y fue cautivo y fue llevado a cautiverio. Y pues Judá siguió permaneciendo hasta que años más adelante el imperio babilónico vino por ellos. E Isaías se encuentra como en esa parte, al final casi llegando a la invasión de Babilonia. Y pues Isaías también, al igual que nosotros, pues también vivió una crisis. O sea, la crisis no es nada nuevo, ¿sí? No es algo que está surgiendo ahora. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, pues la crisis empezó a aparecer. Esa desvinculación de tener una relación con Dios, el pecado en la mitad, pues sencillamente trajo como consecuencia que el hombre no pudiera disfrutar a plenitud el plan eterno que Dios tenía para él. Entonces, si van conmigo al libro de Isaías, capítulo 6, vamos a estar meditando en la porción del 1 al 8. Entonces, si tienes tu Biblia allí, acompáñame en la lectura y yo lo voy a leer. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, si tú estás tomando nota, he dividido o he porcionado esta porción bíblica en 4 puntos. El primero es la visión del profeta, versículos 1 y 2. La adoración en el cielo, versículos 3 y 4. La confesión del profeta, versículos 5 al 7. Y la misión del profeta. Entonces, para poder entender, entonces empezamos en el primer punto, la visión del profeta. Entonces, ¿qué pasaba? Dice el profeta en el versículo 1, que en el año en que murió el rey Usías. Entonces, para poder entender qué estaba pasando, necesitamos entender quién era Usías. Entonces, en un día, pues, hubo la muerte de alguien importante, como era el rey Usías, que ya lo vamos a ver, y la crisis llegó, ¿sí? O sea, la crisis puede llegar en cualquier momento en tu vida. Hoy estás aquí y a la noche pues llega una noticia o algo sucede en tu casa y pues la crisis llega. La crisis puede llegar en cualquier momento, a cualquier lugar o cualquier persona cercana a ti. Entonces, mientras que estemos en este mundo, pues la crisis va a ser parte de nuestra vida, va a ser nuestra forma de vivir. Y pues algo que nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos que acostumbrarnos a vivir en medio de una crisis, ¿sí? Una crisis sanitaria que pues por más que la vacuna ha venido generando en auge, pues sencillamente lo que nos está llevando es aprender a convivir con algo que pues no podemos quitarlo del medio. Y eso es lo que a veces quisiéramos, que las crisis pasaran de un momento a otro, pero hay crisis que posiblemente van a durar toda la vida. Entonces el profeta no fue ajeno a esta crisis. Entonces él comienza diciendo que en el año en que murió el rey Usías. Ahora, ¿quién era Usías? Usías fue un rey en la región, como les digo, de Judá. Y este rey comenzó a reinar a sus 16 años. La historia aquí está en Segundo de Crónicas 26 del 1, 26, capítulo 26, si la quieres leer. Y pues lo que hace Usías una vez que es colocado a sus 16 años, comienza a buscar a Dios, ¿sí? Y busca y eso lo vuelve un rey piadoso. Debido a que él comienza a buscar a Dios, pues Dios comienza a bendecirlo y a darle estrategias y él comienza a tener victorias militares en la nación. La nación comienza a expandirse militarmente. Entonces, no solamente eso,
Usías empezó a ser un gran constructor. Había ciudades cerca a Jerusalén o cerca a la nación que él empezó a tomar y a reconstruir las murallas, a reconstruir los acueductos y toda una serie de cosas. Y pues eso trajo que pues las ciudades se fueran fortificando. Además de esto, pues fabricó armas de guerra avanzadas. No sé si ustedes han visto una película como Troya, que habla, bueno, o esas películas antiguas donde hay una catapulta, que es donde colocan una piedra, esas grandes, y la lanzan hacia una ciudad para destruir las murallas. Pues parte de eso fue un invento de Usías, esas armas poderosas para poder vencer en la guerra. También tenía un ejército bien equipado, ¿sí? O sea, el ejército de Usías era muy poderoso y tenían escudos y tenían uniformes y tenían espadas y todo totalmente al día. Algo que también hizo Usías fue que impulsó la agricultura y la ganadería. Entonces empezaron a llegar pues, caballos de Egipto, ganadería, y hubo pastizales y pues él impulsó eso. Entonces, toda esta serie de acontecimientos fue haciendo que Usías se volviera un rey muy poderoso. Ahora, necesitamos tener en cuenta que Usías reinó sobre 52 años. Para medio siglo, si me hago entender. O sea, si yo no tengo 52 años. Entonces, pero si yo nazco en un tiempo donde la civilización que yo nazco, pues es próspera, hay paz, los enemigos pagan tributo, hay comida en abundancia, se consigue lo que yo quiero, pues ¿qué hace eso? Pues que sencillamente yo me estoy acostumbrando a una comida plácida, ¿sí? Y eso le pasó al pueblo. Pero llegó un momento en la vida de Usías que esa es el tener tanta pues, prestigio, tanta bendición y tener tanta poderío, pues lo volvió un hombre orgulloso. Entonces un día, él al verse totalmente en su poder, sencillamente entró al templo, ¿sí? Con el incienso, que era algo que únicamente podían ofrecer los sacerdotes. Entonces se llenó de tanta ira que no tuvo problemas y entró ampliamente al templo y sencillamente su orgullo lo llevó a querer ofrecer el sacrificio del incienso. 80 sacerdotes se le opusieron y le dijeron, Rey Usías, tú no puedes ofrecer el incienso en el altar porque a ti no te corresponde. Pero su orgullo fue el más fuerte. Y pues poco a poco esa lepra pues lo fue consumiendo, ¿sí? ¿Y cómo terminó Usías? Pues sencillamente terminó enfermo y apartado del cargo. Entonces, Usías empezó bien, pero terminó mal, ¿sí? Y terminó totalmente apartado y aislado y murió. Entonces, toda esa época de prosperidad, toda esa época de bendición, toda esa época que la nación había estado experimentando, pues llega un fin cuando Usías muere. Pero no solamente ese tiempo de prosperidad pues afectó a Usías, sino que también empezó a afectar a la nación. Si hacemos un estudio de Isaías capítulo 5, pues hay una serie de juicios que Dios lanza contra la nación. De hecho, en el capítulo 1 de Isaías dice que tienen una podrida llaga y que sencillamente están inmersos en sus pecados. ¿Qué pasó con la nación? Pues al verse próspera, al verse pues totalmente militarmente como una potencia, ¿sí? Se volvieron materialistas, cada vez quisieron más y más y más. También se entregaron a los placeres, ¿sí? Se emborrachaban, hacían banquetes y hacían toda una serie de situaciones que los llevaban al placer. Se volvieron obstinados en pecar, o sea, el pecado se volvió algo tan común que pues para ellos vivían en una sociedad donde muchas cosas sencillamente eran normales. ¿Qué empezaron a hacer? Torcieron la verdad, empezaron a decirle malo a lo bueno y a lo bueno pues llamaron malo. Entonces empezaron a generar una serie de antivalores que distanciando de Dios. Fueron sabios para sí mismos, dejaron de lado a Dios y no empezaron a consultarlo. El templo sencillamente se había vuelto un adorno más en la nación de Israel, donde pues volvieron al tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que quería. Y pues por otra parte también al tener ese poder, pues permitieron la injusticia. Y llegaron a tal punto que ellos empezaron a decir, pues si pues Judá, el norte fue invadido y los que seguimos nosotros, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, Isaías se encuentra pues primero frente a un rey
que había traído una seguridad y una potencia a la nación, y un pueblo que estaba totalmente depravado. Entonces, a la muerte del rey, pues Isaías se queda pensando y diciendo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y eso es lo que a veces nos pasa frente a una crisis que pues nos quita las cosas que tenemos de las manos, frente a situaciones, uno se queda frente al espejo preguntándose, ¿y ahora qué sigue? ¿Sí? O sea, ¿qué va a seguir de aquí en adelante? ¿Qué acontece? Entonces, Isaías se dirige al templo, ¿sí? A tener un encuentro con Dios. Entonces, debemos recordar que cuando persistimos en nuestro pecado, dejando de lado a Dios, la crisis no tardará en aparecer. Si tú tienes a Dios como una opción y no como una prioridad, pues la crisis en tu vida pues va a llegar, ¿sí? O sea, no estoy diciendo con esto que la crisis no va a llegar, sino que la forma en que tú abordas la crisis será diferente si tienes de lado y tienes una conciencia de Dios. Entonces, pues eso le pasó al pueblo. El pueblo persistió tanto en pecar que llegó a un punto de no retorno. De hecho, al final, pues, cuando lleguemos al final de este capítulo, pues vamos a ver que Dios le dice a Isaías que vaya y predique, pero ni aún el pueblo lo va a querer escuchar. O sea, la nación había llegado a tal sordera espiritual y a tal endurecimiento del corazón que no querían escuchar a Dios. Y entonces se enseñaron en su pecado y dejaron de lado a Dios. Entonces Isaías viene al templo, ¿sí? Muy probablemente consternado con lo que está pasando ah, en su nación. Y dice el versículo 1 que en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Entonces, cuando el rey terrenal murió, el verdadero rey apareció. O sea, por 52 años, este rey había gobernado la nación y pues Isaías conocía muy bien este reinado, pero ahora ese rey no está. Y sencillamente cuando el rey desaparece, el verdadero rey en realidad está ahí presente. Y pues eh, él lo mira y dice que está sentado sobre su trono, que es alto y sublime. Entonces, ¿quién es este rey? Pues Juan más adelante nos indica que este rey, Juan 12:41, este rey no es nada más ni nada menos que Jesús. Juan 12:41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces, tuvo un encuentro personal con el rey del universo, ¿sí? Entonces, a veces nosotros nos dejamos deslumbrar por líderes, por personas que creemos que son la solución a nuestra vida, por personas que tienen una influencia alta o que tienen los recursos o el poder y decimos, esta es la solución a nuestros problemas. Y se nos olvida que el verdadero rey o la verdadera persona que tiene la respuesta a nuestros problemas o lo que puede darnos la paz en medio de la crisis se llama Jesús. Entonces, Isaías viene y se encuentra de frente con el verdadero. Y dice que su trono es alto y sublime. Ahora, no dice que está sentado en una silla. Dice que está sentado en un trono. Y nosotros haremos bien en recordar que pues Dios es rey, es soberano. Entonces, cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de cualquier monarca. Él es alto y sublime, o sea, indica que está por encima de todos los reinos, por encima de toda situación. Dios está ahí. Entonces, Isaías se encontró con la visión de un rey que había estado ahí, pero que debido a que el rey terrenal, Usías, estaba reinando, pues la gente y a él mismo había perdido de vista al verdadero rey. Y a veces nosotros necesitamos una crisis en nuestra vida para ver lo más importante. Es la crisis la que nos ha llevado a entender que debemos cuidar nuestra salud. Es la crisis la que nos ha llevado a entender que debemos cuidar nuestros ahorros. Es la crisis la que nos ha llevado a entender que debemos cuidar a nuestros familiares o a aquellos que tenemos bajo nuestro cuidado. Entonces, la crisis nos lleva a ver en oportunidades, lo que es importante. La pregunta que yo te quiero hacer esta mañana es, ¿dónde está tu mirada puesta hoy? ¿Está puesta en las circunstancias que estás viviendo? ¿Está puesta en aquel amigo que te va a hacer el préstamo o el banco que te va a hacer el préstamo? ¿Está puesta en la palanca de la empresa o multinacional que te va a ayudar a entrar? ¿Está puesta en una herencia o en qué está puesta tu mirada hoy? Entonces,
Pues debemos recordar lo que dijo el apóstol Pablo cuando dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? El escritor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, necesitamos enfrentar la crisis teniendo una perspectiva correcta de quién es Dios. Si nosotros no tenemos una imagen correcta de quién es Dios, sencillamente nos va a pasar como el ejemplo de la sábana. ¿Sí? Hay gente que coloca una sábana y le pone un punto en la mitad y nosotros nos enfrascamos tanto en mirar ese punto que perdemos de vista a Dios. ¿Sí? Entonces, a veces, como lo hemos venido hablando en esta serie, nos enfrascamos tanto en la rutina, en nuestros apegos, en esas crisis, que Dios se vuelve tan invisible y que sencillamente no lo vemos. Dios sigue sentado en el trono. Cuando un hombre muere, un hombre importante de trascendencia en este mundo muere, nada en Dios muere. Y Dios sigue teniendo el control aún absoluto de todo. Jesús mismo dice que no cae un pajarillo en tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Aún es más osado y dice que todos los cabellos de nuestra cabeza se encuentran contados. Y pues el profeta Isaías más adelante dice que él sostiene totalmente las estrellas y a cada una llama por su nombre. Entonces, Dios es soberano tanto de lo micro como de lo macro. No hay un solo espacio donde Dios no tiene control. Entonces, Dios demuestra su autoridad soberana cuando nosotros tenemos una imagen correcta de quién es Él. Entonces, ¿sabes qué es la idolatría? La idolatría es tener una imagen torcida de Dios. Cuando yo tengo una imagen torcida de quién es Dios y lo que Él representa, yo voy a terminar haciendo cosas que no son correctas. Voy a terminar adorando mal, orando mal, entonando himnos mal y relacionándome mal con Él. Por eso es importante que tengamos una visión correcta de quién es Dios en medio de cualquier situación que ésta sea. Entonces, eso era lo que el profeta Isaías necesita entender. Que aunque el rey terrenal no estaba, el rey celestial se encontraba presente. Y Dios tiene que correr el velo y mostrarle al profeta y decirle, no es hacia abajo que debes mirar, sino es hacia arriba. Tienes que aprender a mirarme a mí, ¿sí? Es lo que le pasó a Pedro. Cuando están en medio de una tempestad, Jesús se acerca caminando sobre el mar y Pedro le pregunta, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús mira a Pedro y le dice, ven, ¿sí? Y Pedro, pues tembloroso, sale de la barca y se para en las aguas y comienza a caminar mirando a Jesús. Pero luego dice la palabra que cuando él comienza a mirar las olas, el viento y todo, pues como que algo no le parece lógico y comienza a hundirse. Entonces, cuando nosotros quitamos de vista la mirada en Dios y empezamos a mirar el punto negro generado por la rutina, los apegos, la crisis, pues sencillamente dejamos de ver al verdadero rey. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían como yo y no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Nosotros como creyentes servimos a un Dios que pues sencillamente tiene la influencia del mundo, pero no hace, tiene su influencia en el mundo, pero no hace parte de él. Entonces, Isaías puede ver en medio de esta circunstancia al verdadero rey que se encuentra en el trono, ¿sí? ¿Alguna vez has pensado que pues Dios tiene un trono? Y pues el libro de Apocalipsis hace una bonita descripción y pues la verdad quise buscar una imagen, pero la verdad considero que no hay una imagen que el hombre pueda crear para darle honor al trono donde se encuentra sentado Dios. Nomás dice que el frente a él está el mar de cristal. Entonces, realmente la majestad de Dios es trascendente y pues sencillamente el profeta se encuentra frente a la majestad de Dios. Y dice que allí, mirando, teniendo esta visión, ¿sí? Dice que por el versículo 2, dice que por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Pues el cielo es un lugar de cosas extrañas, de cosas que sencillamente a la lógica humana no son entendibles. Dice que Isaías, mirando el trono de Dios, vio unos serafines, que son seres angelicales, y que pues la palabra serafín significa ardiente, ¿sí? Son un grupo de ángeles que son encargados de cuidar de la santidad de Dios.
Entonces, pues generalmente nosotros tenemos la idea de que un ángel es pues una persona de cuerpo físico humano con unas alas grandes, pero a veces no. Las descripciones que da la escritura en el libro de Ezequiel, Daniel, Apocalipsis y aún esta que estamos viendo aquí, pues nos muestra que los ángeles realmente tienen otras formas totalmente diferentes a las cuales estamos acostumbrados. Entonces, cuando tú te acercas al cielo, cuando Dios te da la oportunidad de ver algo muy diferente, pues te vas a dar cuenta que el cielo es muy diferente a lo que tú estás imaginando. Que el trono de Dios y que el lugar donde se encuentra Dios, que dice las escrituras que es un lugar inaccesible, pues sencillamente habitan criaturas que honran su nombre. Entonces, estos ángeles, dice que, o estos serafines, dice que tenían 6 alas, ¿sí? Dice que 2 cubrían su rostro. ¿Por qué cubrían su rostro? Porque la santidad de Dios y la gloria de Dios era tan fuerte, aún ellos siendo seres angelicales, pues que ellos no podían estar en su presencia y eso muestra una actitud de reverencia. O sea, nada de lo que Dios crea, lo crea sin un propósito. Entonces, estos serafines se encuentran al lado de la presencia de Dios y cubren su rostro porque la gloria de Dios es tan fuerte que ellos no la pueden soportar y tienen que cubrir su rostro. Dice que 2 alas de esas 6 que tenían cubrían sus pies, ¿sí? ¿Qué muestran los pies? Pues los pies muestran el servicio. Ustedes recordarán en la primera charla que dimos que cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios le dice, quita el calzado de tus pies, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la actitud de siervo frente a un Dios todopoderoso. Entonces, al cubrir sus pies, realmente lo que ellos están demostrando es una actitud de servicio, dispuestos a honrar a aquel que los creó. Y dice que por último, tenían 2 alas que volaban. Las 2 alas que volaban, pues muestran una actitud de obediencia. Alguien dijo que son como helicópteros celestiales, ¿no? Se mueven a gran velocidad y su propósito al tener las alas volando es que en cualquier momento donde Dios diera una orden, ellos inmediatamente la iban a ejecutar. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos encontramos con Dios? Cuando estamos en su presencia. Tenemos una actitud de reverencia ante Él, tenemos una actitud de servicio, tenemos una actitud de obediencia, pues estos ángeles son el vivo reflejo de lo que cada uno de nosotros debería tener frente a la presencia de Dios. Entonces, estos serafines, pues lo que están mostrando es que el lugar hacia donde Isaías está mirando, pues no es realmente un lugar terrenal, es un lugar celestial, es un lugar que traspasa la mente y el entendimiento humano y que nos lleva a mirar más allá. Entonces, dice en el siguiente versículo, que es la segunda parte de este mensaje, la adoración en el cielo. El versículo 3 dice lo que hacían estos serafines. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí? Isaías vino a buscar a Dios y se encontró con una sinfonía celestial. Entonces, lo que están haciendo estos seres angelicales es declarar la santidad de Dios. Cuando en el hebreo se quería hacer lo que hacemos nosotros, resaltar algo que nosotros lo que hacemos es o lo encerramos en paréntesis o sencillamente lo colocamos en negrilla, lo que hacía era que se repetía 3 veces algo para que quedara bien enfático. Ustedes se acordarán que cuando Jesús hablaba decía, de cierto les digo, ¿sí? Porque quería hacer énfasis en que lo que él estaba diciendo era la verdad pura y real de lo que iba a acontecer. Entonces, noten que los ángeles no están diciendo poderoso, 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 no le están diciendo amor, 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 o misericordioso, misericordioso, misericordioso. De hecho, este es el único atributo sobre el cual se resalta 3 veces en la escritura. Algunos han dicho que son 3 veces porque pues es una trinidad, pero la realidad es que ellos están evocando la santidad de Dios, algo que cada uno de nosotros debería tener presente cuando se encuentra buscando el rostro de Dios en adoración. Entonces, lo que están haciendo no es un diálogo, ¿sí? No es que uno le está diciendo al otro y mira, él es santo, no. Realmente están teniendo una proclamación de la santidad de Dios.
¿Es la santidad de Dios algo realmente importante para ti? ¿Sí? Es la santidad de Dios lo que ellos están resaltando. Y pues no dice que sencillamente es como cuando uno se encuentra con un amigo y le habla de un tema. No, es que ellos sencillamente se están diciendo al uno al otro, recuérdate delante de quién estamos. Recuerda que Dios es santo, ¿sí? Santo, santo, santo. Entonces, es una proclamación que debería estar en nuestros labios constantemente. Cuando nos acercamos a Dios, no nos estamos acercando a cualquier Dios. Ser santo significa que es apartado, significa que es único, significa que es digno, ¿sí? Entonces, resalta la santidad de Dios porque es la base donde se encuentran los demás atributos. Desconocer la santidad de Dios es tener una imagen distorsionada de quién es Dios. Dios no es una figurilla o una imagen que se puede cargar en Semana Santa. No es una estatuilla colocada allí. No, Dios sobrepasa, y dice el libro de Hechos en el capítulo 17, que el Dios que hizo el cielo y la tierra no habita en manos hechas por el hombre, ni necesita de él. Entonces, lo que está revelando aquí es que Dios está por encima de cualquier circunstancia. La santidad de Dios prima por encima de la situación que tú estés viviendo, de la crisis que tú estés viviendo. Entonces, mirar correctamente a Dios y entender que Él es santo, ¿sí? Nos debe llevar a nosotros a entender qué es la adoración. Hace 8 días lo vimos y entendimos que sacrificio, adoración no es posible sin sacrificio. Y me encontré esta hermosa descripción de adoración generada por un ministro llamado William Temple. Y William Temple dijo la siguiente: la adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el despertar de la conciencia a su santidad. Es el alimento de la mente con su verdad. Es la purificación de la imaginación por su belleza. Es la apertura del corazón a su amor. Es la entrega de la voluntad a su propósito. Es la emoción menos egoísta de nuestra naturaleza. Es el remedio principal para el egocentrismo que es nuestro pecado original y la fuente de todo pecado real. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que estamos adorando a Dios, realmente nosotros debemos considerar la grandeza del Dios al cual adoramos. Que Dios está más allá de nuestro pensamiento y de nuestro intelecto. Que si no fuera por el Espíritu Santo que mora dentro de cada creyente, nosotros no podríamos tener la certeza de que estamos adorando a un Dios vivo. Las Escrituras dicen que Dios es fuego consumidor. No hay nadie que pueda estar en su presencia. No hay cosa inmunda que puedan ver sus ojos. ¿Qué imagen tienes tú de Dios cuando piensas en la santidad de Dios? ¿Realmente piensas en un Dios santo? ¿Realmente tu conciencia, cuando recientemente acabamos de cantar, está fijada en un Dios omnipotente? ¿O es meramente una idea que solamente reluce los domingos, pero que se pierde durante toda la semana? Pues los serafines lo entendían. Y Dios tiene que correr el velo y mostrarle a Isaías que aunque las cosas en el mundo están mal, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue teniendo el control. El versículo 4 nos dice una manifestación de lo que ocurrió allí. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El templo no pudo retener la adoración a Dios. El templo no pudo soportar y lo que hicieron las puertas fue abrirse de par en par. De hecho, algunos escritores dicen que hubo un terremoto cuando eso sucedió. Dice que la presencia de Dios llenó el lugar y no solamente eso, sino que se llenó de humo. El humo en aquel entonces era una representación de que la gloria de Dios estaba presente. Si tú haces un estudio al libro de Éxodo, cuando te encuentras que Moisés y todo el pueblo termina el tabernáculo, dice que la columna de nubes se posó sobre el tabernáculo. Y ahí era la manifestación de que la presencia de Dios estaba allí. Más adelante, cuando el rey Salomón decide construir el templo y alza sus manos, y es una hermosa dedicación a Dios de ese lugar para la adoración, dice que cuando Salomón termina de orar, dice que el templo, un lugar muy magnífico en aquel entonces, considerada la séptima maravilla del mundo,
sencillamente se llena de la presencia de Dios y todo mundo tiene que salir corriendo. Todo mundo tiene que huir porque no soporta la presencia de Dios. ¿Es algo así tan real en tu vida? Cuando tú estás diciendo que estás orando, ¿realmente te estremeces de solo pensarlo? Pues la presencia, quizás Isaías se encontraba en el atrio por fuera del templo y al ver el trono celestial y al ver a los ángeles y a los serafines adorando, pues pudo presenciar de primera mano con quién estaba hablando. Ahora miremos algo, miremos la confesión del profeta. Este evento no fue ajeno al profeta, ¿sí? El profeta tuvo una reacción delante de él. Mire el versículo 5, dijo el profeta, entonces dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombres inmundos de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, sencillamente el profeta ha sido expuesto a la santidad de Dios, ha sido expuesto a la presencia misma de Dios y termina lanzando un juicio. La palabra hay o la expresión hay en las escrituras denota un juicio y lo que hace es que al mirar a Dios tiene un juicio de condenación sobre sí mismo y se declara muerto. La palabra muerto allí significa desecho. Es como cuando tú tienes una angustia tan fuerte que no comes, no duermes y comienzas a sudar tan fuerte que sencillamente pierdes el control y los sentidos debido a esa situación. Por eso Isaías se siente deshecho al ver la santidad de Dios y reconoce, y hay algunas cosas que reconoce que estaba muerto, que ver al Señor, que el permitirle ver su gloria lo iba a manifestar en que él iba a morir. Nadie en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que tuvo un encuentro con Dios pudo mantenerse en pie. Tuvo que terminar humillado delante de la presencia de Dios. Luego reconoce que no tenía una vida digna delante de Dios, que sencillamente al compararse con la santidad de Dios, su vida no era realmente conforme a lo que Dios pensaba. Y pues, quién había mejor para poder estar delante de Dios sino el profeta, que proclamaba la palabra de Dios? Pero el mismo profeta se levanta y dice, ay de mí que soy un hombre muerto, que siendo un hombre de labios inmundos. Su corazón también estaba alejado de Dios, porque creyendo en Dios, sencillamente se había enfocado en un hombre que había traído la paz a la nación y reconoce que era un pecador. Y eso es lo que hace la santidad de Dios en nuestra vida. Yo no entiendo cómo hay personas que se paran en una iglesia y dicen, la presencia de Dios está aquí. Yo puedo sentir la presencia. Y pues yo quiero decirte algo, cuando estamos ante la presencia de Dios, lo primero que nos lleva a reconocer es nuestro pecado. O sea, yo no puedo estar delante de la presencia de Dios sin sentirme indigno y sucio. Fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro se encuentra después de una noche de pescar y Jesús llega y se sube a la barca y va y hacen una pesca, lo primero que hace Pedro es tirarse al suelo y le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y eso es la adoración. La adoración es reconocer quién es Dios y quién soy yo. Sencillamente el profeta dice, estoy perdido, estoy aplastado, me estoy desboronando, me siento devastado y desintegrado. Sencillamente la santidad de Dios reveló lo que había en el profeta. Tenía un corazón totalmente apartado. Y dice, ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios impuros. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca y que todo lo que hay en nuestro corazón es expresado. Te hago una pregunta. ¿Estás cuidando lo que hablas? ¿Estás cuidando la forma en que te expresas? Pues en el Nuevo Testamento dice que debe haber cánticos de alabanza en nosotros. Sencillamente una boca que no honra el nombre de Dios, pues sencillamente es una boca que no lo puede adorar. Santiago es claro cuando dice que de la misma fuente no pueden brotar aguas amargas y aguas dulces, refiriéndose a nuestra lengua. Entonces, Jesús es claro cuando dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta delante del Señor. Isaías dijo, tengo una boca sucia y terminó tan devastado. Terminó igual que Job. Que al preguntarle a Dios, que al estar en la presencia de Dios, dijo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, eso nos debe producir un pánico. Toda persona que no usa bien su boca es porque no pasa tiempo en la presencia de Dios. Si tus palabras no son de edificación, si tus palabras no son de consuelo, si tus palabras no son de ánimo, si lo que sale de ti no es alabanza en medio de una crisis, pues deberías preguntarte qué tanto tiempo estás pasando en la presencia de Dios. ¿Estás tan ocupado en la rutina como Moisés? ¿Estás tan lleno de apegos en tu corazón como Abraham? ¿O estás hoy aquí delante de Dios, igual que Isaías, diciendo, Señor, yo reconozco que soy un pecador? La presencia de Dios en nuestras vidas nos debe llevar a considerar seriamente cómo estamos usando nuestros labios. El profeta, frente a la presencia de Dios, se sintió tan abrumado que Dios tuvo misericordia de él y envió un serafín. Versículos 6 y 7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Dios extendió la misericordia hacia el profeta. Dios sabe que nuestro corazón no es recto delante de él, pero aún así nos extiende su santidad, nos permite acercarnos a él a través de Jesucristo y nos purifica a través de la sangre en la cruz de Calvario y nos permite estar en su presencia. Y el profeta estaba tan devastado que Dios sencillamente hubiese podido haber dicho, ¿sabes qué? Pues, no te admito en mi presencia. Pero sencillamente Dios envía a uno de los serafines que están con él y viene y se acerca a él y toma de la purificación de la santidad de Dios y lo coloca sobre los labios del profeta para purificarlo. Yo no puedo ser limpio delante de Dios si Dios no me purifica. Solo la misericordia de Dios es la que nos permite acercarnos y apreciar su santidad. Si tú vives cada segundo en este tiempo, si tú puedes respirar hoy, es por la misericordia de Dios. Si Dios quitara en un solo segundo su misericordia, nosotros caeríamos muertos. No tendríamos la oportunidad de vivir. Y Dios extiende su misericordia a nosotros cada día. Y el versículo 7 le está diciendo, dice, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La culpa se origina por las malas cosas que hacemos. Cuando nosotros persistimos en pecar, eso genera en nosotros una carga que se llama la culpa. Y los pecados son las cosas buenas que sabiendo que debemos hacer, no las hacemos. Porque se iba en contra de lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene misericordia. A mí me encanta el Salmo 103, que dice que Dios se acuerda que nosotros somos polvo. Y a veces nosotros nos creemos mucha cosa delante de Dios. Y Dios nos mira y nos dice, pero tú eres polvo. Y realmente no somos nada ante la presencia de un Dios santo. Isaías necesitaba entender eso, necesitaba entender su condición espiritual, necesitaba ver la majestad de Dios y entender quién era él delante de Dios. Cuando él dice, ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos, se está identificando con los demás de su nación. Está diciendo, yo, igual que el pueblo que está separado de Dios, soy uno de ellos. Yo también cometo pecados. Entonces, Dios termina extendiendo su misericordia y Dios no nos usará si primero no limpia nuestro corazón. Dios está más interesado en tu corazón que lo que tú mismo estás interesado. Por eso Dios quiere venir a nuestra vida y si tú no conoces a Jesús, lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es transformar tu corazón. Porque sabe que al transformar tu corazón, tú podrás levantarte frente a la crisis, mirar al Señor y continuar adelante. De resto, solamente serás una criatura que busca en medio de las crisis tus propias respuestas. Así que el profeta fue limpiado. Encontró la oportunidad de acercarse a Dios. Vino delante de la presencia de Dios y terminó en una adoración. Terminó postrado, terminó amado, terminó entendiendo la misericordia. Solo cuando él entendió lo que Dios había hecho en su vida, dijo el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? Dios lanza una pregunta. Dice, pues, de versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Sí? Dios mismo
tiene presente su pueblo y hace la pregunta, ¿a quién enviaré? Si Dios te hiciera esa pregunta a ti, ¿a quién enviaré? ¿Tú estarías dispuesto a decir como el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí? Pero ¿cómo vamos a decir envíame a mí cuando no somos fieles aún en las cosas más pequeñas? Cuando lo que Dios coloca en nuestras manos no lo hacemos con la fidelidad y disciplina que Dios espera. ¿Cómo esperamos que Dios nos bendiga y nos dé opciones de grandes oportunidades cuando nosotros no somos fieles en lo poco? No somos fieles en leer su palabra, no somos fieles en orar por otros, no somos fieles en buscar la presencia del Señor cada día. Y a veces nos lanzamos a la ligera diciendo, Señor, heme aquí. Cuando Dios me apunta con el dedo y me dice, pero tú no has sido fiel en lo que yo he colocado en tus manos, en en el dinero que yo pongo en tus manos, en la salud que pongo en tus manos, en la familia que pongo en tus manos, en el trabajo que pongo en tus manos, tú no eres fiel. Y pues nosotros deberíamos considerar seriamente el llamado de Dios que Dios nos hace esta mañana. Si realmente nosotros necesitamos un encuentro personal con Dios. Recuerden, cuando estamos en la presencia de Dios, eso revela nuestro pecado. Toda persona que dice que ha tenido un encuentro personal con Dios debe tener un profundo desprecio por su pecado. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios lo lleva a reconocerse como a sí mismo es una persona apartada y muerta. ¿Podemos decir hoy lo mismo delante de la presencia de Dios? Podemos decirle, Señor, aunque no soy perfecto, pues yo quiero ser fiel en lo que tú me has encomendado. Entonces, el profeta pudo ser encomendado y pudo levantar su mano en medio de una generación que dijo, no queremos a Dios. Solo cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, podemos encontrar el verdadero propósito de nuestra existencia. Tú podrás ir a buscar psicólogos, podrás ir a buscar leer el horóscopo y lo que quieras, pero eso no le va a dar sentido a tu vida hasta que tú no tengas un encuentro personal con Dios. Y si tú estás hoy en medio de una crisis, tienes que preguntarte si estás mirando la crisis o estás mirando hacia arriba al Señor, Dios Todopoderoso. ¿Dónde está tu mirada puesta hoy? Solo Isaías encontró su propósito en medio de la crisis, cuando tuvo un encuentro personal con Dios. Y de ahí en adelante, del capítulo 6, él se va totalmente escribiendo hasta llegar a 66 capítulos. Y tú lees el libro de Isaías y a pesar de que mucha gente no se convirtió, a pesar de que fue un pueblo duro, Isaías perseveró en su tarea porque entendía que en medio de la crisis Dios le había llamado con un propósito. Si tú y yo estamos en este tiempo de la historia y no en otro tiempo, es porque Dios tiene un propósito para nosotros a nivel individual y como iglesia en medio de esta situación. ¿Estás dispuesto a involucrarte en el propósito de Dios o vas a seguir ahí sentado siendo mente un espectador que viene domingo tras domingo, escucha un mensaje y luego el resto de la semana vive como tú quieras? Pero tienes que tomar una decisión. La pregunta correcta cuando enfrentamos la crisis no debe ser ¿por qué? La pregunta correcta es ¿para qué? Mucha gente se queda preguntando, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué lo permitiste? Cuando la respuesta, la pregunta que debemos hacer es ¿para qué? ¿Para qué quieres que yo esté en medio de esta situación? ¿Para qué quieres que yo sufra esta calamidad? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar con esto, Señor? Esta situación que estoy viviendo, ¿cómo la quieres usar? Dios permite las crisis en nuestra vida porque su intención es usarnos para que otros le conozcan. Dios está usando este tiempo de crisis que estamos viviendo para que tú, que conoces el Evangelio, tengas la oportunidad de ir a personas que se sienten totalmente solas, totalmente aisladas, que no tienen un propósito y les digas, Jesús es la respuesta. Eso era lo que Dios quería que Isaías hiciera. Vez tras vez el profeta les está diciendo, va a venir Babilonia y se los va a llevar, arrepiéntanse. Pero el pueblo no escuchó la voz del profeta y terminaron siendo llevados cautivos. El pueblo fue llevado cautivo, pero Isaías hizo la tarea. Y si Isaías en el futuro se encuentra con Dios, puede decir, el pueblo no me escuchó, pero yo hice mi parte. La pregunta es, ¿harás tú la tuya? ¿Harás tu parte en medio de una crisis que estamos viviendo? ¿Harás tu parte en medio de esta generación que vez tras vez se está alejando de Dios?
¿sí? Entonces, hay algunas lecciones que necesitamos aprender de este encuentro de Isaías con Dios. Les animo a apagar el micrófono. Toca traerlo del bus. Lecciones que aprendemos del encuentro de Isaías con Dios. La primera lección es que tener una imagen correcta de quién es Dios nos ayudará a ver más allá de las crisis. Las crisis no es lo único que hay, cuando en realidad nosotros tenemos una mente clara de quién es Dios. La segunda lección que podemos aprender es que ver la santidad de Dios como una prioridad nos lleva a tener tiempos de adoración por encima de las crisis que enfrentamos. Si tú estás en medio de una crisis y no sabes qué hacer, yo te animo a que tú te levantes en adoración al Señor, que extiendas tus manos al cielo y le digas, Señor, heme aquí. Aunque no sé cómo hacerlo, aunque no puedo entenderlo, mi corazón y mi adoración está contigo. Y la tercera lección que podemos aprender es que la mejor actitud que debemos tener frente a la crisis no debe ser una actitud de queja, sino de disposición. ¿Estás dispuesto hoy a obedecer lo que Dios te está mandando a hacer? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, yo estoy aquí, listo para hacer la tarea que tú me has encomendado? ¿Has tenido tú esta semana, durante este tiempo, un encuentro personal con Jesús? ¿Realmente ese encuentro te ha dejado tan devastado que estás diciendo, Señor, si tu misericordia no me alcanza, yo no sé qué hacer? Amados, las crisis siempre van a estar en medio de nosotros. Las crisis pueden llegar hoy, pero lo que no podemos perder de vista es que en el trono de Dios Él sigue sentado y sigue teniendo el control de toda situación. ¿Dónde está tu mirada puesta hoy? ¿Estás mirando el punto de tus apegos? ¿Estás mirando el punto de la rutina? ¿O realmente hoy estás dispuesto a decirle, Señor, estoy aquí y estoy dispuesto a adorarte? Entonces, Isaías sencillamente enfrentó una crisis y nosotros no somos ajenos a esa crisis. Y pues quisiera invitar a Robin a que nos animara a cantar un himno que es bastante antiguo, pero que realmente habla de eso, habla de la santidad de Dios, habla de cuán grande es Dios y que Dios es santo, santo, santo. Entonces, la próxima vez que tú decidas en tu corazón orar y adorar, que la primera cosa que salga de tu boca es santo, santo, santo. Señor, venimos esta mañana delante de ti. Venimos reconociendo nuestro pecado. Y pues tenemos que decir, Señor, te hemos fallado. Que a veces nos envolvemos tanto en nuestras situaciones que se nos olvida que tú sigues al frente y que tú eres el Rey de Gloria. Y pues, Señor, ayúdanos que cuando estemos orando, adorando o hablando de ti, recordemos la canción de los serafines que decían, Santo, Santo, Santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y pues, Señor, tú sabes el corazón de las personas que van a escuchar este mensaje o que lo están escuchando. Y yo te pido, Espíritu Santo, que aquellos que no te conocen, pues puedan venir al arrepentimiento, que puedan tener en verdad un encuentro personal contigo y te puedan reconocer como el único y soberano Dios de sus vidas. Y pues por aquellos que somos hijos tuyos, que a veces nos olvidamos que tú estás presente en nuestras vidas, para que nos recuerdes durante todo momento que tú sigues teniendo el control en medio de la crisis y que tú sigues siendo Dios. Señor, gracias por la oportunidad de ir a la Escritura y conocer la experiencia del profeta Isaías y entender que por encima de cualquier crisis tú estás presente. Gracias por escuchar nuestra oración en Cristo Jesús. Amén.